lenguaje grandes y sobre todo por qué funcionan. Entonces, esa parte es, tenemos necesariamente que apoyarnos en la ingeniería. Trataré de hacerlo lo más sencillo posible. eh, y la idea es que evacuemos nuestra charla en unos, no más de 1 hora 20 en total, incluyendo preguntas. Ojalá lo logremos. Eh, esta charla no es acerca de usos deslumbrantes de ChatGPT. Quizás tengamos una segunda charla o reunión informal en donde podamos abordar usos deslumbrantes de ChatGPT, ¿no? Pero esta charla es más sencilla. Es importante que, yo diría casi que como ciudadano hoy en día del siglo XXI, empecemos a acercarnos sobre estas herramientas que son una realidad. Um, no es una charla sobre Machine Learning, pero indudablemente necesitamos, aunque sea ver desde la ventana, algunas cositas de Machine Learning. Yo no soy experto en Machine Learning, pero como ingeniero y quiero aprender, quiero tener una idea razonable sobre cómo funcionan para saber qué puedo esperar y qué no puedo esperar de este tipo de herramientas. Entonces, culmino allí para que Diego arranque y el tiempo pues nos rinda y no desperdiciemos un solo segundo. Gracias, Fabio. Bueno, entonces empecemos. Fabio, ¿me confirmas si ya? Sí, señor, estamos viendo Ok. tu presentación. Bueno, entonces empecemos o entremos en materia. Por ahí el profesor Fabio se le ocurrió una pregunta para motivar hacia esta charla que vamos a tener el día de hoy sobre si ChatGPT es héroe o villano de los profesores. Yo incluso le quité el de los profesores al final. Y básicamente en esta primera parte quiero compartir un poco mi experiencia que he tenido en el uso de esta herramienta en mi labor como profesor de la Universidad del Valle. Es importante aclarar, de pronto hay personas que todavía no, incluso esta es la primera vez que pueden escuchar sobre este tema, que esto es demasiado reciente, el lanzamiento ya masivo de esta herramienta, apenas desde el 30 de noviembre del año pasado, o sea, pocos meses, pero ya después de la pandemia nos hemos acostumbrado de que están llegando cosas de un día para otro. Nos acostamos y al otro día nos levantamos y encontramos titulares como por ejemplo los profesores serán reemplazados ahora por la inteligencia artificial, colapsarán los estudiantes en cuanto a inteligencia, destrezas, porque ahora la herramienta ChatGPT les va a realizar todas sus labores. Y efectivamente uno escucha los titulares y algunos les prestamos bastante atención, otros quizás esperan unas horas hasta que llega estos asuntos y los atropellan. Y digo los atropellan porque básicamente a veces no se destina al menos un poco de tiempo para ponerle cuidado a las cosas que están llegando con tanta fuerza hoy día a la humanidad. Y dentro de esas está la inteligencia artificial, que no es algo nuevo, incluso aquí habrán expertos en la materia y se harán y pues darán testimonio que no es algo nuevo, pero hoy gracias a todas las tecnologías de las comunicaciones, pues casi que con un clic los 8.000 millones de habitantes nos podemos enterar de ciertas cosas, sobre todo los que tengan acceso ahora a Internet. Entonces, en ese orden de ideas, llega ChatGPT, o como mi hija menor, ella me dice que es GPT, yo digo GPT, por llevarle un poco la contraria. Pero entonces entremos en materia. Una primera pregunta es, ¿ChatGPT está en Univalle? ¿Ya está inmerso en Univalle? Pues en principio, desde que estamos hoy todos aquí reunidos, es porque sí, ¿cierto? Y ahora vamos a ver algunos datos de mi experiencia pues, en el campo docente. ¿De qué he conversado? Y ahí dirán, ¿conversado, profe? Pues sí, ya vamos a ver por qué indico de conversar con esta herramienta. Y por último, ¿para qué ChatGPT? Y finalmente hay una diapositiva que respondería a lo que indicaba un poco Edgar,
de qué sería esa docencia o el profesor en la actualidad, ni siquiera a futuro, sino hoy. Entonces, miren, este es un primer dato. En mi primer día de clase de este semestre, como profesor que siempre ando buscando cómo motivar a los estudiantes y llegar con cosas animadas a clase, pues dije, voy a llegar a mi primer día de clase, adelantarme a los estudiantes con ChatGPT. Y pues me llevé esta pequeña sorpresa. En mis 3 primeros grupos dicto unos cursos de laboratorio de medidas eléctricas y cuando llego, pues me encuentro la barrita verde del lado izquierdo, son todos los estudiantes que ya tenían ChatGPT. Obviamente en ese momento pasé un poco de profesor a aprendiz, porque ya habían unos estudiantes que llevaban desde diciembre haciendo uso de esta herramienta. Algunos ya me conocían. Incluso indicaron que habían iniciado con esta herramienta para hacer recetas en sus casas y me indicaban que le daban los insumos que tenían en la nevera, que arroz, zanahoria, frijoles, yo qué sé, y qué otros artefactos eléctricos tenían para preparar los alimentos. Y con esta herramienta empezaban a interactuar y hacían recetas. Pues yo ese día no iba en son de recetas, sino en curso de laboratorio de medidas eléctricas, pero básicamente nos adentramos a hablar de diferentes temas. Me indicaron también que ya lo utilizaban para la labor académica, algunos también para charlar simplemente con esta herramienta. Y pues en principio no me sorprendió tanto, pero pues sí, de alguna forma no me imaginé que ya varios estudiantes estuviesen con esta herramienta y quizás uno de profesor sin enterarse de la misma. Esto es una pequeña muestra, claro, no es un estudio estadístico ni la gran investigación, pero sí son de esas actividades que uno como profesor curioso hace en clase. Por aquí también algunos datos de ChatGPT en mis clases, no digo ahí pongo en Univalle, pero hago la aclaración que es en mis clases, con motivo de esta charla, por el grupo de WhatsApp que tengo con mis estudiantes, en algunos de los grupos de los cursos que tengo, les lancé estas preguntas por el WhatsApp. Y como lo pueden observar ahí, pues básicamente con esto, con esta pequeña muestra, nos damos cuenta que ya esta herramienta pues está siendo usada por nuestros estudiantes y quizás hoy sea la primera vez que algunos profesores pues se enteran de esto. Igual les hice la pregunta que lanzó el profesor Fabio en torno a héroe o villano y ahí está la respuesta. Incluso llama mucho la atención que ya hay estudiantes que van un poco más a la crítica, dice ninguna de las dos. Pero cuando vemos, por ejemplo, en el lado del derecho no conozco, pues ese es de un grupo que es aproximadamente creo que de 11 estudiantes o 12 estudiantes y pues vemos que es muy poquitos los que en ese grupo no conocen la herramienta. ¿Qué sucede? En todas estas semanas de mi emoción con esta herramienta he hablado con varios colegas, estudiantes. Son más los colegas que no la conocían y son más los estudiantes que sí la conocen. O sea que eso también llama la atención, pero tampoco me sorprende. Es claro que un estudiante deba de estar quizás a la delantera con estos aspectos tecnológicos y estas herramientas. Entonces, ahora bien, después de darnos cuenta de que efectivamente eso ya está en la universidad y ya está también en los colegios, yo tengo una hija que estudia aquí en la Universidad del Valle, incluso cuando yo llegué con el alboroto aquí en mi casa, ella me dijo, ah, sí, ChatGPT. Y la pequeña que está en un colegio de aquí de Cali, también ya sabe y está en quinto de primaria y ya hay niños utilizando esta herramienta. Entonces ahí es donde es necesario ya poner ciertos cuidados con el uso de las mismas. O sea que ya estamos inundados con esto. Y no solamente con ChatGPT, incluso esta semana que hacía un curso con Penser,
indicaban que en el último mes o en otros dos meses han salido 2.000 aplicativos con inteligencia artificial para muchas otras cosas, no solamente para conversar de diversos temas, sino para muchas otras cosas. O sea que ahí hay que poner el alerta a profesores, alerta a estudiantes, alerta a todo mundo, pero una alerta básicamente es para prestarle atención. Entonces aquí viene el que he conversado y básicamente entra un poco a la definición un acercamiento a lo que es la definición de esta herramienta, que es una herramienta que tiene una interfaz similar a nuestra aplicación de WhatsApp y por lo tanto entró como un conocido, ¿cierto? Porque ya todos, yo creo que la gran mayoría de los aquí presentes utilizamos WhatsApp y en ese orden de ideas, pues esta herramienta toma ese concepto y nos hace sentir que estamos conversando con alguien. Justamente un profesor del grupo de percepción en sistemas inteligentes de ahí de la escuela me indicaba, me decía, Echeverry, cuando uno siente que eso lo hizo un humano, cuando esto te puede engañar el cerebro, desde el punto de vista de usted, como olvidarse que eso es una máquina, significa que esa inteligencia artificial está cumpliendo de alguna forma su labor, pues, o su esencia. Y digo que he conversado porque es una herramienta con la cual ustedes pueden hablar de muchísimos, pero muchos, o sea, mejor dicho, yo diría que de todo tema, así como cuando ustedes en Google le dan cualquier palabra y Google le entrega ya ahora incluso hasta publicidad de la misma. Entonces, podemos hablar de cualquier tema y eso tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, en el caso que les decía de un niño de 11 años, pues tener un amigo en el chat que sepa o que tenga conocimiento de todo y que tenga la capacidad de conversar y hacerlo creer que es una persona con la que está al otro lado, pues seguramente requiere de ciertas cosas. Lo otro aquí, importante resaltar, y es que ChatGPT no es un artículo científico con todos los temas que en este momento se puedan manejar en la humanidad, que esa es otra, digamos, eso no es ChatGPT. Algunos profesores pretenden que esta herramienta sea un artículo científico de no sé cuántas páginas donde se aborden todos los temas de la humanidad. Eso no es así, eso no es así y por ahí ya empezamos a tener errores de concepción de la herramienta. En mi caso, desde el punto de vista académico, no les comentaré de qué otras cosas he hablado con la herramienta, pero sí desde el punto de vista académico he hablado de diversos temas de la ingeniería eléctrica, diversos temas de mi asignatura e incluso en las últimas semanas he empezado a conversar con esta herramienta sobre lo que es la educación por competencias, basada pues en la elaboración de los microcurrículos por resultados de aprendizaje. Y bueno, es sorprendente. Yo aún como un niño me sorprendo con estas cosas y espero que ustedes también después de esta charla lo hagan. Ahora bien, ya entrando a las experiencias que he tenido, tanto en las clases como en mi actividad de planear y crear contenidos o actividades para la docencia, también en mis actividades que he estado desarrollando en la escuela en torno a lo que es la reforma curricular. En todos estos ámbitos lo he ido aplicando y la semana pasada incluso ya tuve una primera experiencia en la semana pasada y esta en el campo de los trabajos de grado que ya empiezan a, digamos, como es el primer paso en el campo ya de la investigación. Entonces ahí soy un poco más nuevo, pero también les contaré un poco de eso. El profesor Diego Echeverry ha utilizado esto en el aula de clase, incluso estas fotos son de los estudiantes mientras hacíamos uso de esta herramienta en el curso de medidas eléctricas. También dictó el laboratorio de medidas eléctricas donde también lo hemos utilizado en el curso de electrotecnia de primer semestre de la reforma curricular. También ahora les comento algo bien interesante al respecto. ¿En qué lo he utilizado? Para resolver dudas. Muchas veces nosotros tenemos grupos de 40 estudiantes y estudiantes que básicamente
no interactúan a veces en el curso por un tema, digamos, ya de su condición, de su estado de ánimo, de sus emociones, de lo que trae de casa, y a veces les dificulta eso, y más cuando hay un grupo grande o numeroso, pues más difícil es. Pero entonces, este tipo de herramientas permiten interactuar. Alguien dirá, bueno, y si no le dice correcto, específico, con gran precisión, lo que se le está preguntando, yo también les digo, cuando hay dos estudiantes en una, como se pueden ver ahí, el uno le pregunta al otro y a veces el otro seguramente genera respuestas no tan adecuadas o correctas y alguno de los dos levanta la mano y ya le pregunta al profesor. Pues eso mismo pasa con esta herramienta. Los estudiantes cuando están ampliando información o verificando respuestas en mis clases, levantan la mano, profesor, aquí esto me está diciendo esto. Y obviamente, pues yo como profesor y conocedor del tema, pues ya tendré que entrar a aclarar esa parte. Pero ha sido de gran ayuda, por lo menos en mi experiencia con mis estudiantes. También con ellos hemos abordado ya problemas, no solamente hacer preguntas de aclarar un aspecto, sino también problemas del ámbito, ejemplo, en el área de experimentos para el laboratorio de medidas. He indicado algunas situaciones y con ayuda de esta herramienta los estudiantes han empezado entre ellos a generar soluciones y a plantearlas en el aula de clase. Pero sobre todo, en mi experiencia con esta herramienta y básicamente mis estudiantes al final me dicen, profe, es que con esto entonces estamos aprendiendo a preguntar. Y si nos remontamos a la esencia de los seres humanos, lo primero que hacemos de niños siempre ha sido preguntar. Y el por qué, para qué, que incluso a veces algunos papás se molestan con eso o no entienden y resulta que es un proceso que desarrolla la inteligencia y nos genera ya nuestros caminos como seres humanos cuando empezamos a preguntar. Y eso es lo que yo he vivido en el aula de clase. Los estudiantes están aprendiendo a contextualizar, algo que siempre cuando en la reforma hablamos, no, pero es que si no pones eso en contexto, ¿cómo vas a poder resolver la situación? Entonces, con ellos, con esta herramienta, ellos están aprendiendo a que tienen que contextualizar, están aprendiendo a que tienen que especificar y a dar parámetros, a dar indicaciones. Porque si bien es una herramienta basada en inteligencia artificial, pasa lo mismo como cuando usted se pone a hablar con una persona que no sabe de un tema o que le quiere hablar cosas disparatadas. Entonces esa conversación seguramente no termina en ninguna parte. Entonces, digamos, en el aula de clase he tenido esa experiencia con mis estudiantes. Algunos de ellos seguramente estarán aquí conectados a ver qué va a decir el profesor Echeverry en torno a si héroe o villano o qué va a hablar de esta herramienta. Ahora bien, esta parte es bien interesante y la he hablado con muchos estudiantes y es que están haciendo ellos fuera de clase, fuera del aula, con esta herramienta. Ya están haciendo trabajos escritos, están haciendo consultas rápidas, están resolviendo tareas y sobre todo aquellas tareas que no requieren aplicar nada, que no requieren que ellos den su opinión, que no requieren que ellos trasladen esos conocimientos a una nueva situación. Todas esas tareas incluso, les comento, yo tengo en uno de los laboratorios, tengo la misma plantilla del año pasado donde preguntaba sobre factores de riesgos. Y ya un estudiante pues sencillamente trasladó eso a ChatGPT, lo responde y me lo entrega, incluso ahora vamos a ver, me puso hasta la referencia. También lo están utilizando para aclarar dudas. Algunos de mis estudiantes que entrevisté justamente para esta charla me indicaban que cuando salían con inquietudes, dudas del aula, pues le preguntaban a ChatGPT y hay que saber también preguntar, eso ya lo vamos a ver, sobre esos aspectos que les quedaba con inquietud y lo han ido desarrollando. Y sobre todo he visto mucho y los estudiantes están utilizando esa herramienta para generar código. Tengo estudiantes que también están trabajando en desarrollo de páginas web, bueno, muchas cosas y ya lo están utilizando. Y a unos niveles que nosotros como profesores o que algunos profesores, porque seguramente acá habrán ya profesores nivel experto con esta herramienta de inteligencia artificial,
pues estamos un poco rezagados ahí. Y ese es el llamado de atención el día de hoy. Ahora bien, trasladando al caso de los profesores, yo lo utilicé para contrastar en mi primer día de clase, incluso de un laboratorio, que es algo práctico, contrastar el plan del curso. Eso normalmente siempre lo hago con mis estudiantes el primer día, preguntándoles qué creen que vamos a desarrollar en el curso, para qué, eso en dónde lo van a aplicar, y luego les presento el plan o el programa del curso, y pues ellos ahí se llevan o sorpresas o se desilusionan o quizá se generaron grandes expectativas y encuentran que el curso para algunos la llena, para otros no. Este semestre hice un experimento con mis 3 grupos de laboratorio. Con uno utilicé la herramienta ChatGPT. Ese día fue algo excitante, todo el mundo salió excitado porque casi que a las 2 horas habíamos resuelto todo, habíamos hecho un pocotón de cosas. Ellos buscaron programas de otras universidades, el top 10 de laboratorios de medidas, bueno, una cantidad de información que en otra ocasión o sin esta herramienta pues hubiese sido muy complejo llegar a la misma. E incluso algo muy bonito que pasó fue que los estudiantes empezaron a crear algunas prácticas ahí en vivo y en directo, y me comprometí con ellos a realizarlas porque con la herramienta las diseñaron, bueno, y les entregaron completico. Incluso fue algo bien interesante porque yo les dije, ¿y ella acaso sabe lo que tenemos aquí en el laboratorio? Y entonces un estudiante dijo, listo, yo ya le resuelvo eso. Profe, dígame qué equipos tiene, qué materiales, no hay qué. Y efectivamente se le dieron los parámetros y la herramienta nos generó unas prácticas de laboratorio con los equipos y con lo que tenía yo disponible ahí en el laboratorio. Entonces es algo bien interesante. También recientemente la utilicé para un debate que se hizo en el primer curso que hay de la reforma curricular de ingeniería eléctrica, con 44 estudiantes, acompañado del profesor Jairo Palacios. Yo muy calladito utilicé esta herramienta para organizar este debate. No le comenté a los profesores desde el comienzo porque quería ver la reacción de ellos. Hasta el final del debate, y siendo un debate exitoso, ninguno de ellos me dijo, Echeverry, creo que esto lo hiciste con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial. La cuestión fue que el debate fue exitoso. Utilicé la herramienta para poder generar un debate con 40 personas. Incluso hay un pantallazo del documento. Aclaro, no es que ChatGPT me vaya a hacer el documento porque es imposible que él solo lo pueda hacer, pero sí fue de gran ayuda. Y bueno, ahí hay una gran cantidad de experiencia, incluso en la estructuración de esta misma charla. Solicité recomendaciones para el fondo, cosas de esas, que en otros casos me hubiese demorado mucho más. Y esa última que tengo ahí, revisión de anteproyectos, esta semana disponía solo de 1 hora, un hueco que me pidió un estudiante, y le dije, tengo nomás este espacio, y el estudiante quería que ya se hiciera la revisión del objetivo, buscar sinónimos con palabras. Hice uso de esta herramienta para que nos ayudara rápidamente como a generar alternativas, y obviamente nosotros como seres inteligentes somos los que finalmente tomamos la decisión. Entonces hay muchos ejemplos. Por último, en esta parte de la aplicación en docencia, ya la he utilizado para revisar la coherencia de resultados de aprendizaje, de las competencias que hemos enunciado en la reforma curricular del programa de ingeniería eléctrica. Ya he encontrado algunas cosas. Esto ya lo he empezado a ventilar con el personal de apoyo que tenemos en la escuela para el tema de la reforma curricular. Los resultados, en mi caso, son sorprendentes, cosas que nosotros a veces como humanos, pues no es difícil observar, pero gracias a la inteligencia artificial, pues nos facilita eso. También hice un experimento en la elaboración de un microcurrículo, sobre todo en la parte de lo que es el contenido y la revisión de los resultados de aprendizaje. El curso se llama Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica. Con un profesor y un grupo de profesores le dedicamos bastante tiempo elaborando todo el microcurrículo completo para la reforma. La semana pasada se hizo una revisión con los profesores del área, ahí nos enviaron más correcciones, y el día jueves, antes de ahora 8 días que teníamos esta presentación, dije, bueno, pero ¿por qué no utilizar esto para hacer esa revisión? Conclusión, en 5 minutos volví a elaborar todo el contenido del curso,
Obviamente yo ya traía conocimientos previos, 5 minutos me demoré, 1 minuto enviándoselo al profesor con el que estaba haciendo ese trabajo y 1 minuto luego la respuesta del profesor, quedando totalmente emocionado por ese nuevo contenido que le había enviado, donde le envié en cada una de las clases qué temas se iban a abordar. Obviamente, vuelvo y repito, no es que ChatGPT le haya dicho, profesor Echeverry, cierre los ojos y dígame aquí enviar microcurrículo o contenido del curso de sistemas de distribución. No, eso tampoco es así. Los conocedores, las personas que conocen más de inteligencia artificial saben que eso no es así. Pero básicamente el profesor quedó gratamente sorprendido. Tuvimos una reunión el viernes pasado porque él pensó que era que yo mismo apenas terminamos la reunión, me fui a buscar 2 expertos para trabajar con ellos y enviarles el contenido. Entonces, digamos que este tipo de cosas nos deben de generar alertas, pero de esas alertas que motiven al trabajo, pues. Y por último, ya estoy explorando el uso de esta herramienta en la parte de investigación, en lo que tiene que ver con selección y clasificación de bibliografía. Ustedes, los que ya tienen la versión paga, incluso creo que pueden meter más texto y podrían meter N cantidades de abstract y empezar a interactuar con esta herramienta. Eso se van a sorprender a la velocidad con la que funciona y con la que pueden conversar. Incluso hay algo bien interesante y es que tiene la capacidad de continuar con la conversación, de saber de qué hablábamos, de saber qué pasó, varias líneas arriba, tal como nosotros lo hacemos con WhatsApp. Entonces, digamos que este tipo de herramientas, pues, son de cuidado, pero también vamos a ver que nos pueden permitir o facilitar la labor. Incluso el día lunes recibí mi primer capítulo de un trabajo de grado revisado por ChatGPT. Uno de mis tesistas me estaba haciendo una sustentación. Él sabía de todo, de hecho me tenía gratamente sorprendido. Yo mientras tanto iba viendo el documento, mientras él me hablaba, me explicaba, y mientras leía el documento, pues veía que había muchas cosas. Yo dije, uy, usted qué bien escribe, esto cómo está de bien. Al final le dije, ve, pasa esto por ChatGPT a ver qué te dice. Y me dijo, profe, ya está revisadito y utilicé la herramienta. La herramienta no le hizo el capítulo, pero él sí la utilizó para mejorarlo, para revisar la gramática, la coherencia, un poco de cosas que normalmente a nosotros de los profesores hemos caído en el síndrome del tesista, y es que el profesor revisa, mira, no entiendo esto, y entonces le pone un globito ahora en Word, no entiendo. Luego le dice mejorar la redacción, y el estudiante llega a mejorar la redacción, no entendió, que no entendió el profesor. Con eso tiene la ventaja que si usted le dice a la herramienta, dígame en dónde me equivoqué, por qué me equivoqué, esto, por qué, se lo hace detallada en cada una de las líneas. Y eso nos puede facilitar a nosotros los profesores ya concentrarnos en el fondo del documento. Por lo menos eso es de mi experiencia. Ahora ya para ir terminando, entonces, y esto en parte es para aclarar qué no es ChatGPT y por qué a veces se generan errores principalmente y qué es lo que nosotros podemos hacer que quizás nos alejan del potencial de esta herramienta. Entonces, por ejemplo, si no le doy el contexto, ¿qué pasa? Como a cualquier ser humano, por ejemplo, yo hice en el curso de medidas, algunos estudiantes ya aplicaron contexto, indicaciones para hablar sobre incertidumbre. Entonces, si no manejo contexto, el concepto o la aplicación del término incertidumbre será diferente. Entonces, un estudiante que entre a mi asignatura y yo les digo, por favor, contésteme qué es incertidumbre o qué entiende usted por incertidumbre en la asignatura, en una asignatura de medidas, si usted no le pone el contexto, pues seguramente ChatGPT lo va a mandar para otro lado, que si bien es correcta la respuesta, pero no es en el contexto en el cual se está aplicando. Lo mismo si no le ingreso parámetros, entonces vamos a tener que él se puede dispersar y no nos va a acercar a la respuesta. Esto pasa en la ciencia, pasa en todo. Si no parametrizamos, si no damos indicaciones correctas, pues, ¿qué podemos obtener? Lo mismo entra, si pregunto por datos puntuales. En estos días un ingeniero me decía, no, es que yo le pregunté que dónde queda el laboratorio de alta tensión, y eso fue lo que preguntó. Pues si usted necesita una dirección,
vaya seguramente a Google Maps. Si requiere la definición de una palabra, pues abra el buscador de la Real Academia. Pero una herramienta de estas tan potente no es un diccionario como tal. Entonces, a veces en esas preguntas puntuales es donde normalmente en las redes sociales sale, le pregunté por esto y mire lo que me contestó. Pero esto es una herramienta de inteligencia artificial, basada en inteligencia artificial, que seguramente quiere que usted la explote desde ese punto de vista. Lo mismo, si pregunto cosas disparatadas, pues el resultado va a ser como la imagen que hay ahí al lado derecho. Si no tengo idea del tema, tampoco ChatGPT le va a resolver a usted su vida. En estos días conversaba con un profesor que está dando el doctorado y claro, pues él le está dando una cantidad de parámetros, unas cosas que ni siquiera yo lograba entender de lo que él me explicaba y bueno, la herramienta ahí le iba contestando, le iba haciendo algunos errores, algunos aciertos, pero el profesor sabe de ese tema profundamente. Entonces, si no se tiene idea del tema, esto no le va a resolver la vida y menos si usted no, digamos, no tiene idea de qué es lo que espera encontrar. Y por último, si no lo sabe, si ChatGPT no lo sabe, se lo inventa. Y aquí cabe también el término humano, no es que ese lo que no sabe, se lo inventa, posiblemente. Ya los expertos en inteligencia artificial tendrán respuesta a eso. Por último, que es algo que le preocupa a los profesores, estamos frente a plagio, a trampa. Pues mi concepto es, estamos frente a algo nuevo, profesores y estudiantes. Y ante lo nuevo podemos huir, podemos escondernos, o podemos enfrentarlo, o lo mejor, conózcalo para que pueda darse cuenta en realidad a qué se enfrenta o eso para qué lo puede utilizar. Y en cuanto a esa parte que le preocupa a muchos profesores, sobre todo, es que hay que considerar o hay que tener en cuenta la ética profesional. Y yo creo que ahí es donde no solamente por esta herramienta, sino por el día a día, nosotros como profesores y nuestros futuros egresados, hay que tener siempre la ética por delante de todo, los principios, los valores. Allá a eso están llamados los profesores hoy, no en el futuro, hoy. Entonces, llegan preguntas como, ¿el texto es mío? Mi respuesta es claro. ¿Usted cómo le va a decir al estudiante que eso es de otra persona? Si ni siquiera es otra persona que lo hizo. Plagio es cuando usted va y toma algo de otra persona y viene y dice que es suyo. Por ejemplo, el estudiante va y le dice ChatGPT, le da parámetros, hágame esto y viene y le dice al profesor que eso lo hizo él con las indicaciones que le dio el profesor. Pues ahí está haciendo trampa. Y además, pues no sé, en la parte de plagio, creo que eso ahí daría para una gran discusión. Si es plagio cuando las mismas condiciones de ChatGPT, y si ustedes quieren, consúltenle a ChatGPT, ¿qué opina sobre esto? Y vienen los parámetros adecuados y básicamente al final le dice, no, lo que yo escribo aquí es suyo. Entonces, no sé ahí qué pasa. Y por otro lado, si parafraseo, ¿qué pasa? Hay profesores que están preocupados por buscar herramientas que ahora detecten si lo que se está generando es de inteligencia artificial o si es de un humano. Los estudiantes, incluso alguno me dijo, profe, si es así, pues lo pregunto en inglés, luego lo paso al español, le cambio algo y que miren a ver si eso lo puede unir con algún otro texto existente. Eso no es por ahí, desde mi concepto, no es el camino, no es el camino. Tenemos que saber cómo delimitar esta herramienta. Por ejemplo, en el debate que hicimos el día martes, al comienzo del debate yo vi que ese debate iba con un nivel altísimo. Y yo dije, uy, pero estos estudiantes de primer semestre, estamos hablando un debate sobre unas cuestiones profundas de las energías renovables y ese debate empezó con un nivel 5.0. Como ya conozco esto, empecé a poner atención y claro, habían ya unos estudiantes que estaban utilizando esta herramienta. Es lógico que si pone a competir a un estudiante con una herramienta de estas, pues usted lo va a destrozar desde el punto de vista académico. En esa actividad hice una pausa, les dije, muchachos, en esta actividad no vamos a utilizar ChatGPT ni el celular. Algunos estudiantes preguntaron por qué, les expliqué cuál era el objetivo de la actividad y todos dijeron, ah, claro, profe, aquí no es para utilizar esta herramienta.
También los estudiantes pueden dar la referencia. Por ejemplo, ese pantallazo que pongo ahí es de un estudiante que me dio la referencia. Él me dijo, profe, usted no me dijo de dónde debería yo buscarlo, nada de eso. Si lo hubiera buscado en Google y lo pego ahí, o si yo lo escribo porque lo encontré en otra parte, entonces me queda bueno, me queda malo. Si le pregunto a alguien, le pregunto a otro profesor y vengo y pongo esto aquí, entonces puso eso. Y por último, entonces, la parte ética, todo esto nos tiene que llevar es a preguntarnos qué es lo ético. Y ya para finalizando con esta diapositiva y en lo que indicaba Edgar del profesor del futuro, yo diría el profesor del presente debe ser un profesor que impulse a que mejor se cree, es crear que memorizar, que es mejor motivar que transmitir, un profesor que motive, un profesor que acompañe más que prohíba y un profesor que cambie más que pretenda perdurar como el sacapuntas que hay al lado derecho, porque perdurar lo interpreto y es así, es cuando usted no quiere cambiar y que eso permanezca igualito. Aquí solamente 4 elementos importantes para tener en cuenta para el profesor no del futuro, sino del presente. Entonces, desde mi punto de vista, ni héroe ni villano, es simplemente una herramienta que nos llegó en este año 2023 a toda máquina para que nosotros la utilicemos o le huyamos. Eso depende de cada cual. Mi invitación es que la conozcan y miren cómo empezamos a hacer un manejo ético y responsable de esta herramienta, que es una de las tantas de inteligencia artificial que se han dado. Entonces, muchas gracias. Tengo entendido que las preguntas quedan ya después de la presentación del profesor Fabio Guerrero. Un abrazo y espero que esto sea de relevancia para ustedes. Muy bien, sí. Bueno, antes de continuar con el profesor Fabio Guerrero, quiero pedirles un favor. Voy a publicarles en el chat un formato de asistencia para esta charla. Les agradezco muchísimo que nos ayuden con su diligenciamiento. Allí lo puse, por favor, les agradezco su participación allí en ese formulario. Y yo creo que, no sé, profesor Guerrero, si hacemos un primer barrio de preguntas o las dejamos todas para el final. No, para el final, por favor. Vale, profe, listo. Entonces, continuamos ahora con la charla el momento del profesor Guerrero, que va a continuar pues con esta charla que hemos planeado para el día de hoy. Les agradezco mucho que sigan aquí conectados y sigan pendientes de este espacio. Ok. Edgar, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor, la estamos viendo. Bueno, muy bien. Voy a tratar de ser lo más claro y concreto posible en los próximos 30 minutos. Para quienes por primera vez están acercándose a ChatGPT, pues la que estamos viendo ahorita es simplemente la interfaz de ChatGPT. Yo ya no recordaba algunas cositas que había hecho. Por ejemplo, fíjense aquí en uno de los usos que le he dado, le pregunté, deme ejemplos de resultados de aprendizaje para un programa de investigación de nivel de doctorado en ingeniería. Y entonces aquí nos sugirió 8, 9, 10 ejemplos de resultados de aprendizaje, lo contrastamos con la profesional que nuestra escuela nos ha venido orientando y pues son muy, muy precisos y muy útiles. De hecho, esto hubiese podido ser un punto de partida y haberle ahorrado quizás al comité que trabajó el desarrollo de esos RA un buen trozo de tiempo. Bueno, ya volveremos sobre esto. De hecho, estaba haciendo unas pruebas ayer para la presentación de hoy. También le puse gibberish, texto sin sentido, y quería saber qué respuesta me daba. Pues él trata de darle a uno texto con sentido. Pero bueno, esto lo veremos más adelantico. Entonces, creo que Juan Manuel preguntó por ahí de plugins. Solo hay un plugin en el que yo quiero concentrarme, y es en el plugin de Wolfram Alpha para ChatGPT, para responder a esa pregunta que muchos profesores les surge sobre la precisión y sobre todo en modelamiento matemático. Entonces, eso está siendo abordado de una manera fundamental y es importante también conocerlo, sobre todo pues, todos los que estamos relacionados con el mundo matemático de una u otra manera. Bueno, muy bien, entonces voy a ir rápido. Espero, todo es en vivo y en directo. A veces las cosas pues pueden ocurrir pequeños errores. Vamos a ver que todo marche bien.
y empiezo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué mi interés? Primero, pues porque soy profesor de la Universidad del Valle. Estas herramientas llegaron para quedarse, pero también en la parte un poco más científica. Yo he trabajado antes, digamos, provengo un poco del mundo, al ser profesor de telecomunicaciones, estoy relacionado con la teoría de la información. Hace algún tiempo escribí un artículo que es el que estamos viendo en pantalla, eh, mm, pues en donde busqué responder esa palabra. ¿Cuál es la entropía del lenguaje español escrito? Esto está muy relacionado con la estadística del lenguaje, bueno, aquí pues, toda la matemática del caso, pero años más tarde tuve la fortuna de toparme con el profesor Ángel García y empezamos a trabajar temas del mundo computacional, porque nos interesaba, entre otros, ver por qué aparecía en la naturaleza a ciertos tipos de funciones de distribución de probabilidad tan comúnmente. Y empezamos y fuimos profundizando esas ideas y finalmente las plasmamos en este artículo que publicamos, creo que fue hace un año y medio, un par de años, en Elsevier, en esta publicación, en donde este día es un trabajo mucho más fundamental, que nos llevó a demostrar cómo un proceso que ocurre en la naturaleza de forma eficiente, que es la realimentación, conlleva de manera casi general a obtener distribuciones de funciones de distribución de probabilidad tipo Pareto. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con ChatGPT? Ya vamos a ver qué tiene que ver. Y tiene mucho que ver porque en el fondo estamos hablando de procesos computacionales. Bien, inevitablemente, este proceso que ocurre en la naturaleza llamado realimentación termina llevando a funciones de distribución de probabilidad tipo Pareto. Bueno, eso fue lo que demostramos en este artículo. Y ahí es donde empieza mi conexión con cómo acercarnos o para acercarnos a ver cómo funciona ChatGPT. Naturalmente es una charla informal y no perdamos tiempo, entramos en materia. Entonces vamos a cerrar esto, vamos a cerrar este de aquí y me vengo acá este es matemática, un software de Wolfram Research creado pues bajo la dirección de Stephen Wolfram, del doctor Stephen Wolfram. La presentación que voy a hacer ahora, que es completamente interactiva, es una adaptación de una charla del doctor Stephen Wolfram que se llama What is ChatGPT Doing and Why Does It Work? Entonces, en esencia, ChatGPT lo podemos ver de una manera muy sencilla como un predictor de texto. Entonces, bueno, supongamos que nos planteamos la idea de generar un predictor de texto que produzca texto como el que producimos los seres humanos. Entonces, bueno, yo podría decir, primero voy a estudiar la frecuencia de las letras en un texto. Por ejemplo, le pregunto a Wikipedia, a la versión en español, sobre cuál es la frecuencia de las letras para Cervantes. Y son las que estamos viendo allí. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos un primer acercamiento acerca de las letras de nuestro lenguaje tienen distintas frecuencias. Es decir, distintas, o se pueden ver también como obedecen a distintas probabilidades. Le puedo preguntar acerca de otra palabra, por ejemplo, la palabra flor, y ya empezamos a ver ciertas similitudes. La E es la más común, la A es la siguiente más común, etc. E igual, pues, ocurre para el idioma inglés. Estas son, es conocimiento muy básico. Esto es teoría clásica, teoría de la información clásica. Voy a ir muy, muy, muy rápido, porque la idea es entrar de lleno a acercarnos sobre cómo funciona ChatGPT. Bueno, esto se puede generalizar y existen tablas ya muy conocidas de las frecuencias del alfabeto, por ejemplo, en español, igual para el idioma inglés. Esto también tiene implicaciones en criptografía. Y hagámoslo más bonito, pues yo quisiera poder, por ejemplo, mostrar cuál es el histograma de las letras de nuestro alfabeto. Entonces, pues aquí se puede ver ya gráficamente que la A está, bueno, la E es la más
probable, de seguida de la A, aparece luego la O, etc. Bueno, muy bien. Simplemente es una visión gráfica de las probabilidades de las letras de nuestro idioma. Lo mismo para el inglés. Fíjense que en el inglés también la E es la más probable, pero luego ahí está la T como segunda letra. En cambio, nosotros en castellano tenemos la E, la sigue de la. Bueno, muy bien. ¿Y qué hago con eso? Pues con esas tablas de frecuencia podría decir, bueno, voy a generar muestras a partir de esas frecuencias conocidas. Y entonces yo digo, bueno, pero ahí no veo nada, eso solo veo una cadena de letras, muéstrame algo más, quizás que se acerque un poco más a lo que yo pueda entender. Entonces, bueno, muy bien, estudiemos estadísticamente la longitud de las palabras de nuestro idioma. Y bueno, aquí podemos traer el diccionario del español que trae matemática, que son aproximadamente 80.000 palabras, y ahora sí la generación de la cadena con las longitudes, con la frecuencia correcta de las longitudes de las palabras en nuestro idioma. La media de la longitud en letras para el español en el diccionario de matemática es 8.7. Bueno, yo veo algo que pues, pareciera ser palabras, pero todavía no veo nada que yo pueda entender. Bueno, muy bien. Lo mismo podemos pensar en el idioma inglés. Es decir, conclusión, basarnos en la frecuencia de las letras todavía nos deja muy lejos de poder generar un texto que pueda ser ligeramente entendible. Bueno, ustedes pueden decir, pero yo vi en teoría de la información o en criptografía también que existen frecuencias para pares de letras, eso se denomina digramas. Entonces, del trabajo de entropía que les mostré al principio, generé unas frecuencias de digramas en español, aquí las estamos utilizando. Bueno, aquí empiezo a ver por lo menos la palabra la, digo, bueno, la aparece en mi idioma, pero igual todavía estamos lejos. Estas tablas son ampliamente conocidas. Aquí vemos un dibujo en 2 dimensiones. El eje X es la primera palabra, el eje Y es la segunda palabra. Entonces, por ejemplo, para el idioma inglés, se sabe, eso también ocurre en el español, que la Q tiene una muy alta probabilidad de que sea seguida por la U. O sea que ya existe una restricción estadística sobre las secuencias que puede generar una herramienta de generación de texto artificial. Entonces, si hacemos un diagrama digamos, del espacio dimensional, permítanme, yo me ubico aquí, aquí, ¿dónde está? Acá, ok. Entonces, digamos que vamos a asumir que este es el espacio dimensional de todas las posibles formas en que se puede generar texto. Entonces ya empiezo a recortar un poco a partir de esas restricciones naturales del idioma. Empiezo a recortar un poquito por aquí. Ya sé que el espacio dimensional no va a ser el primero. Bueno, pero continuemos y quiero ir lo más rápido que pueda para aprovechar el tiempo al máximo. Podemos ir en la misma línea con trigramas. Bueno, aquí ya vemos algo, algo con, bueno, espanta, bueno, pero todavía estamos lejos. Estamos generando palabras, entre comillas, artificiales, usando las frecuencias de los trigramas del idioma de español. Y bueno, queremos otra muestra. Todavía estamos, bueno, yo diría, bueno, algo por ahí, no sé, pero esto no me suena a algo que yo pueda entender, ni siquiera puedo verlo como español todavía. Bien, podemos seguir en esa línea usando frecuencias de grupos de letras y aquí podríamos ver un ejemplo para el idioma inglés, yendo de grupos desde frecuencias individuales, aquí tenemos digramas, trigramas, grupos de 4 letras, etc. Y acá, cuando tenemos grupos estos son 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, algunas palabras empiezan a surgir, por ejemplo, plasma, services, without, mounted, muy bien. Pero luego un análisis natural es pasar a frecuencia de palabras, porque los átomos de nuestro lenguaje realmente son las palabras. De hecho, vamos a ver cosas bien interesantes sobre cómo se aborda esto desde el punto de vista de ChatGPT. Bueno, entonces, usemos entonces una base de datos de frecuencia de palabras del español, y entonces aquí digo, bueno, hubo una encuéntrense, tiene de en la temores, de no cerveza, tenía, bueno, esto parece
un amigo mío cuando se, ¿no? Cuando se toma bueno, un trago, alguna cosa, es gibberish. Pero al menos ya puedo distinguir palabras. Aquí estamos usando frecuencias de palabras individuales. Esto mismo pues se puede hacer para el idioma inglés. Me voy a saltar pues para el idioma inglés porque vamos a ver simplemente palabras del idioma inglés. Y vamos, por ejemplo, ahora dice, ok, pero ¿por qué no usamos las frecuencias de dos palabras? Muy bien, veamos qué pasa si usamos frecuencias de dos palabras. Entonces, bueno, archivando formas, la una sean que calle de a la de protege era vidas, teorías mencionadas y general, bueno, esto algo por ahí empiezo como a querer medio vislumbrar algo de texto en español, por lo menos, ¿no? No, y me puede decir a esta otra persona, no, pero lo que tienes es que usar frecuencias de tres palabras. Muy bien, vamos a ver qué pasa si utilizo frecuencias de tres palabras. Entonces, tanto en qué y resultados siglos, bueno, para algo empieza a mejorar y por supuesto vamos a ir comprendiendo cada vez pedacitos más grandes de nuestro lenguaje, sin que esto necesariamente, por supuesto, esto aún no tiene sentido, pero estadísticamente es correcto. Entonces, estamos en una secuencia que obedece a estadísticas correctas de nuestro lenguaje, pero que no tiene sentido. Y esto tiene grandes implicaciones en teoría de la información, porque hay un siguiente nivel para análisis de texto y es el del significado, no solamente el de la plausibilidad estadística. Entonces, vamos a poner aquí en nuestro dibujo todas las restricciones que puedan tener las estadísticas y la gramática, digamos, de nuestro lenguaje. Entonces ya me ha reducido ese espacio dimensional de posibles mensajes aquí, se me ha reducido un poco más. Pero esto tiene un problema. Este camino de usar frecuencias de palabras, de grupos de palabras, tiene una barrera muy difícil de superar y es que necesitaríamos una cantidad astronómica de texto para calcular las frecuencias de dichas probabilidades. Por ejemplo, asumamos grupos de tres palabras para el diccionario del perdón, ¿qué dice aquí? Para el diccionario del español necesitaríamos, que son 86.016 en esta herramienta, necesitaríamos este número que estamos viendo aquí, que es un número gigantesco. Bueno, por aquí, 3 por acá, como 636 billones de combinaciones de tres palabras, asumiendo un diccionario de 86.000 palabras. Y uno dice, pero ¿por qué permites combinaciones repetidas de palabras? Porque yo puedo decir hola, 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 hola. O puedo decir te amo, te amo, te amo, te amo. Amor, 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 amor. Es perfectamente español. Entonces, permito combinaciones repetidas de palabras y considerando tres palabras con un diccionario de 86.000 de 86.000 entradas, tenemos este número 636 billones aproximadamente en castellano de posibles combinaciones. Ahora imagínense el texto que se necesitaría para poder calcular la frecuencia de ese número de combinaciones. Entonces, al final, rápidamente uno llega a la conclusión que ni todos los átomos del universo se necesitaría un texto tan grande como los átomos del universo, quizás, y ni siquiera eso nos alcanzaría para poder calcular esas frecuencias adecuadamente. En el idioma, en el diccionario del inglés tenemos 92.000 palabras y eso nos lleva a un número extraordinariamente grande de combinaciones solamente teniendo tres palabras. Bueno, muy bien. Entonces aquí abandonamos esta idea, este camino, y aunque estemos en el campo de la plausibilidad estadística, no significa que eso tenga sentido. Quizás el tema del sentido en el mundo del arte es otra historia, ¿verdad? Porque yo puedo decir, nosotros conocemos canciones muy populares cuyo texto es para la mayoría de nosotros inentendible, pero es arte. Pero bueno, vamos a asumir lo que normalmente la gran mayoría de las personas coinciden como tener sentido. Porque esto es texto estadísticamente plausible de español, pero no tiene sentido. Bien, entonces, entre otras cosas, ChatGPT trabaja con tokens, no propiamente con palabras. Déjenme a ver si lo puedo ver por aquí. Aquí está. Entonces vamos a decirle show example. Aquí está. Entonces, hay raíces de las palabras en donde
por ejemplo, las inflexiones, las conjugaciones, todo eso se trabajan con tokens. Entonces, por ejemplo, un token es int, porque int puede ser común a muchas otras palabras. O, por ejemplo, en inaplicable, decimos nosotros en español, ¿no? Improductivo. In viene siendo un token que es esencial en nuestro idioma y se utiliza para crear otras palabras. Entonces, ChatGPT realmente no trabaja propiamente estrictamente en el sentido de palabras como las conocemos nosotros, sino con tokens, que son elementos constitutivos para que nos sirven para crear nuestras palabras en ciertos escenarios, ¿no? Por ejemplo, como la partícula que acabamos de describir, por ejemplo, indivisible, inviable, etcétera. In aparecería como un token. Bueno, entonces necesitamos un modelo. Aquí necesitamos un modelo, no tenemos de otra. Vamos a hablar muy rápidamente sobre un modelo y me voy a ubicar acá en un dibujito que voy a hacer. Supongamos que tengo una serie de datos. Esto me va a quedar un poco torcido, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo un poquito un poquito mejor. Aquí voy a... Eso, ahí está, mejor. Listo. Supongamos que tengo un grupo de datos. Ignoremos por ahora las leyes de la física, ¿vale? Solamente un grupo de datos y para X, y tengo aquí f de X, leo este dato y luego este otro dato y luego bueno, luego tengo otro dato acá, luego tengo otro dato aquí y tengo otro dato acá y otro dato aquí. Pero quisiera... no tengo sino esos datos. Quisiera obtener una función científica de predicción, es decir, algo que me permita elegir un X aquí, un X aquí, un X sub I, y poder saber cuál va a ser la respuesta para ese X sub I, o sea, un f de X sub I. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, tú me dices, necesito un modelo. Yo te digo, pues yo aprendí un modelo muy sencillo, pero no sé si te sirva. Le digo, ¿cuál es? Pues una línea. Entonces, yo trazo por aquí una línea que sea más o menos una línea de interpolación de esos puntos. Y yo le digo, es un modelo, sí, pero no es un buen modelo. ¿Me permite predecir? Sí, más o menos, pero no es un buen modelo. Ok, él puede decir, no, te tengo la solución. Vamos a trabajar trabajando en funciones usando un polinomio con funciones cosenoidales, por ejemplo. Y entonces el resultado podría ser algo como esto. Vamos a decir que viene por aquí, así hace oscilaciones, así. Te digo, no, pero pues sí, es un modelo, ¿no? Yo tengo una función f de x que me da un resultado para los x sub i, pero es un mal modelo. Finalmente llega alguien y dice, bueno, usamos interpolación con un polinomio x más x cuadrado, etcétera, y ese polinomio se acerca de la siguiente manera. Por ejemplo, puedo decir, ¿dónde está aquí? Creo que es este, si no me acuerdo. Bueno, vengo por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. Listo. Entonces, yo digo, bueno, sí, ese es un mejor modelo. Finalmente, simplemente, matemáticamente es una función de interpolación, ¿de acuerdo? Pero es una función de predicción, porque para los datos que están aquí, para este X sub i, yo no tengo un dato real, sino una estimación que me da ese modelo, ¿vale? Y si es un buen modelo, quiere decir que si tuviese el dato real, va a coincidir X sub i con su f de X sub i. Pero el modelo en sí es una herramienta de predicción. Obviamente estamos hablando de herramientas de predicción científica. Entonces, a partir de un grupo pequeño de datos, podría ahora inferir otros datos. ¿Qué tan buena es esa inferencia? Es lo que me va a determinar si estoy hablando de un buen o de un mal modelo. Y ya casi acercándonos hacia el tema central, entonces, habiendo visualizado la necesidad de un modelo, hablemos de los modelos para tareas similares a las tareas humanas. Generar texto y entender texto es una tarea fundamentalmente humana, ¿cierto? Que hacemos los seres humanos. Entonces, para tareas similares a las tareas humanas, la ciencia ha desarrollado un tipo de herramientas que permite modelar esas tareas, donde una de sus instancias son las redes neuronales. Necesitamos un modelo de texto de lenguaje humano
del tipo que produce el cerebro humano. Las redes neuronales han existido desde quizás 80 años hacia atrás. Se menciona que en 1943 ya se plantearon las bases de lo que hoy esencialmente son las redes neuronales. Es decir, es una área de una ciencia que lleva muchas décadas ya de desarrollo. Pero como yo quiero es acercarme un poquito y entender esto en el contexto de ChatGPT, bueno, entonces existen modelos de redes neuronales desarrollados, por ejemplo, en matemática. Tenemos este grupo de redes neuronales que en última son, yo desde el punto de teoría de la información lo puedo ver como herramientas gigantescas de predicción para una entrada dada. En esta herramienta tenemos 140 redes neuronales, por ejemplo. Y un ejemplo clásico, fácil de ver para los que no somos expertos en Machine Learning, es el de los números, de reconocer números escritos a mano, por ejemplo, o con diferentes fonts. Aquí en la pantalla estamos viendo pues, los números del 1 al 5 con diferentes fonts. Todos reconocemos, pues es una pregunta trivial, ¿no? Todos reconocemos esos números, pero si ustedes miran los números, no son idénticos. Bueno, existe en esta herramienta una red neuronal que se llama LeNet Train on MNIST Data. La vamos a cargar aquí y vamos a ver una pequeña muestra de números. Aquí estamos. Esto es este Resource Data es una pequeña base de datos de alrededor, si no me falla, 70,000 dígitos escritos a mano, pero bueno, aquí tenemos una pequeña muestra. Corremos la red neuronal y vemos pues cómo reconoce correctamente el 8, el 6, el 4, el 2, el 7, etc. Podríamos decirle, yo quiero, como soy un estudiante muy inquieto, podría decirle a esta red neuronal, le he hecho borrosos los números, a ver cómo responde. Entonces, observen que llega un punto en que los números se vuelven borrosos y la red neuronal se confunde. Esto de acá él lo entiende como un 1, los 3 primeros 2 los resuelve bien. Entonces, finalmente, tenemos un buen modelo si los resultados de la función concuerdan con lo que usualmente diría un ser humano. Aquí estamos trabajando con las redes neuronales como cajas negras, pues ya nuestros colegas de Machine Learning son expertos, son científicos de este campo y pues ya nos enseñan pues las arquitecturas de redes neuronales, las capas, los tipos de redes, las redes neuronales para procesos lineales, no lineales, bueno, etcétera, que es un área pues completamente desarrollada. Pero algo que a mí me llama la atención para entender esto es la noción de los atractores. Esto que estamos viendo aquí, este dibujo que estamos viendo aquí, nos enseña lo siguiente. Todos los puntos que están en esta zona, el punto rojo más cercano, el punto rojo más cercano, todos los puntos que quedan en esta área tienen como punto rojo más cercano el que estamos viendo aquí. Todos los puntos de esta área de aquí tienen como punto más cercano este punto rojo de aquí. Y si yo lo muevo, observen, puedo cambiar esa forma de esos atractores. Supongan que estos puntos rojos fueran supermercados, ¿cierto? Entonces, si yo estoy aquí, en esta zona de acá, pues seguramente voy a ir al supermercado que está aquí. Vamos a asumir que todos los supermercados son idénticos en precio, en productos, en variedad, etc. Entonces, me daría igual ir a este o ir al de acá. Entonces, bueno, digo, pues como estoy aquí, el que más cerca me queda es este. Pero si paso a esta zona de acá, el que más cerca me queda es este de acá. En últimas, todos los puntos que están en esta zona van a tener como punto más cercano el punto rojo que estamos viendo aquí. Realmente las redes neuronales hemos visto, no trabajan mirando si tiene la patica del 7 o si la colita del 3, o etcétera, sino viendo qué tan cerca están de lo que les han dicho se considera un 3. O si el vector de entrada, qué tan cerca está de lo que les han enseñado que se considera un 2. Y ya acercándonos casi a la parte final, un ejemplo didáctico de una red neuronal, pero de juguete mínima,
es este que estamos viendo aquí. Las bolitas son las redes neuronales. Y ubiquémonos aquí en esta de 1.9. Tiene unos valores de entrada, en este caso sería 0,8 y 0,5, con unos pesos que están dados por el ancho de la línea, y adentro hace una función. Esta bolita hace una función económica y genera otro dato. Entonces, esa función es del tipo f de w.x más b, o sea, donde w son los pesos y b es una constante. La función, que se denomina función de activación, pues es del tipo que estamos viendo aquí. Finalmente, la neurona tiene que decir, bueno, tengo que tomar una decisión sobre cuál es el valor de salida según mi cálculo de entrada. Entonces está haciendo una función f de weight.x más b, donde x es un vector de entrada. Las funciones de activación que podemos ver allí, pues son, en esta ReLU, por ejemplo, para x negativos, la respuesta va a ser 0, y para x mayor que 0, la respuesta va a ser igual a la entrada. Bueno, pero al final, lo que para mí, como alguien que está por fuera del mundo del machine learning, lo que me interesa es entender que esta red neuronal finalmente puede verse como una gran función llena de elementos algebraicos, donde las funciones f pues deben por definición ser sencillas, por lo menos pues, visto de una primera aproximación. Entonces yo tengo al final una función de predicción científica que está compuesta por un número gigante de términos, y esto no es ajeno a ChatGPT. ChatGPT podría ver desde un punto de vista abstracto y de muy alto nivel como una función matemática gigantesca, pero con miles de millones de términos. Hay un ejemplo, por ejemplo, queremos que una red neuronal aprenda, es decir, reproduzca la función que vemos allí. Y a medida que ella se le dan más ejemplos, cuando digo ejemplos yo le digo, si x vale, por ejemplo, 0.1, la salida debe ser 1, ese es un ejemplo. Si le digo, si x vale 0.4, la salida debe ser 1, ese es otro ejemplo. Esta red empieza dentro de ese proceso de aprendizaje a medida que le doy más y más y más ejemplos, a converger hacia la salida que quiero. Obviamente, si estoy por fuera del rango en el que la he entrenado, la salida puede ser distinta o fuera de lo que nosotros esperamos. Para entrenar estas redes neuronales se definen funciones de pérdida o costo, en donde finalmente comparo la salida que me está produciendo la red contra lo que realmente debería haber dado. Por ejemplo, la diferencia entre los dos me puede servir como un factor de medida de pérdida o factor de costo. A medida que ese error empieza a disminuir, pues la salida de la red neuronal va a ser más precisa. Y esto tiene mucho que ver con ChatGPT. Ahora vamos a ver por qué esto que estamos diciendo tiene mucho que ver. Porque si le pido a ChatGPT una entrada que está por fuera del dominio en el cual ha sido entrenado, no esperemos que la respuesta sea perfecta, humanamente entendible. Un ejemplo muy, muy de juguete de entrenamiento. Aquí vamos a ver, esto es... bueno, esta base de datos no debía haberle dado. Vale, aquí son 60.000 dígitos. Vamos a tomar 1.000, una muestra de 1.000 de estos dígitos hechos a mano. Tenemos una red sin entrenar, o si ustedes observan, aquí dice sin inicializar. Ahí estoy entrenándola con esas 1.000 muestras. Y al final lo que vamos a ver es pues, que con estas 1.000 muestras de dígitos hechos a mano, la red nos va a poder hacer una predicción al menos razonable. Vamos a ver, solamente he tomado 1.000 muestras para que no se me demore tanto este proceso de entrenamiento. Aquí vemos cómo va bajando el error. Es la función de pérdida. Ups, perdón, ¿qué hice yo por aquí? ¿Dónde voy? Ok, aquí creo que iba aquí. Ok, ya la inicializamos. Ahora vamos a probarla con solamente 3 dígitos. Vamos a probar, ahí está, 751, y vamos a ver si con esas 1.000 muestras que le di fue capaz de hacer una buena estimación. Sí, sí pudo hacer la estimación correcta. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Tomamos 1.000 dígitos escritos a mano de esta base de datos MNIST, entrenamos una red no entrenada LeNet
con esos 1000 dígitos, aquí está sin inicializar, aquí está entrenada y ahora la probamos y funciona bien, simplemente para hacernos una idea del proceso de entrenamiento. Y ahora sí vamos ya de lleno a LLM, que son los modelos de lenguaje largo en los cuales se basa ChatGPT. Bueno, ChatGPT 3.5 tiene 175 mil millones de pesos aproximadamente. Imagínense lo que significa entrenar con 175 mil botones. Los que venimos del mundo de los sintetizadores análogos, piensen un poquito como todos esos botones que tenía el sintetizador análogo para producir un sonido deseado. Tengo que mover 175 mil millones de botones para calibrar una salida en este modelo de ChatGPT. Pero, habiendo resuelto la plausibilidad estadística, una parte genial que tiene ChatGPT es la de la plausibilidad del significado. Entonces, no basta con tener plausibilidad estadística. Ahora vamos a reducirlo también desde el punto de vista del significado. Entonces, ya aquí vamos a poder decir que esto es lo que tiene significado en español. Repito, si nos metemos en el mundo del arte, ahí se nos forma una controversia, ¿verdad? Pero estamos asumiendo que es lo que generalmente la gente acepta como algo entendible en español. Bien, entonces, ChatGPT proviene de una red neuronal gigantesca a la cual se le entrena de diferentes maneras. La primera parte es un entrenamiento no supervisado, en donde le damos texto conocido, tapamos la última palabra y le decimos, bueno, dígame cuál usted diría que es la siguiente palabra. Y comparamos contra la que debía haber dado y lo vamos puntuando y de esa manera empieza a decir cuál es la posible siguiente palabra. Pero una parte clave para entender ChatGPT es que ellos han insertado el concepto de embeddings. Y esto está relacionado con los contextos en los que aparecen las palabras en el texto. Por ejemplo, conejo y perro se ha encontrado que generalmente están en un contexto similar, así como, por ejemplo, las palabras banano, mango y melón aparecen como en otros contextos, pero están cercanos en esos contextos. O sea que las palabras en el mundo real no aparecen inconexas completamente. Obviamente las palabras tienen diferentes sentidos, ¿no? O unas palabras significan las acepciones de la RAE, por ejemplo. Pero en general se ha estudiado el lenguaje y se encuentran embeddings, que significa agrupamientos contextuales en los cuales comúnmente aparecen las palabras. Ahora bien, todo esto funciona con números. Entonces, esos embeddings se vuelven vectores y aquí viene una discusión profunda sobre la red neuronal, pues 400 capas y embeddings y bloques de atención, cabeceras de atención, pero solamente quiero llamar la atención en lo siguiente. Esta es una representación vectorial dentro de los embeddings de ChatGPT de la palabra bajo en inglés, guitarra en inglés y peineta en inglés. Ustedes observan una similitud, así pues, ¿no? Uno dice, bueno, el peineta se ve un poco diferente a cómo se ven bajo y guitarra. Es decir, vectorialmente, bajo y guitarra están más cerca el uno del otro que la palabra peineta. Y eso nos acerca al universo del significado de las cosas. Es decir, las palabras, nosotros no producimos palabras solamente posiblemente estadística, que sean con la estadística correcta, sino que intentamos que también tengan sentido. En la teoría de la información yo creo que faltaba la segunda parte y es el mundo, el espacio vectorial del significado, del sentido de las frases de texto escrito. Bueno, podríamos ir aquí acerca de todo el detalle, o mejor, más detalles sobre cómo funciona este ChatGPT en su parte interna, pero al final lo que buscamos es tener para una cadena de texto entrada todas las posibles palabras del diccionario con su probabilidad. ¿Cuál sería la más probable que vendría a continuación? Entonces, esta red neuronal crea eso, es decir, para una cadena de entrada calcula todo el diccionario, bueno,
o al menos la lista de palabras más probables que podrían ir a continuación. Eso es lo que genera inicialmente esta primera parte del entrenamiento. Pero aún no tendríamos significado coherente como desde el punto de vista del entendimiento, de entender ese texto. Podríamos decir, sí, bueno, es una palabra que sí, probablemente es, entendemos que es muy probable que siga esa palabra, pero aún las frases no tienen sentido. Y aquí es donde viene la parte para mí increíblemente, desde el punto de vista científico, pues para un neófito, para alguien que está por fuera, sobre qué fue el breakthrough en este aprendizaje. Y para ello nos referimos a este artículo del equipo de OpenAI, en donde nos explican cómo se entrenó en la parte de, después del entrenamiento no supervisado, es decir, sin humanos, ahora con humanos. Entonces, en este artículo, el equipo de OpenAI explica, este artículo es, permítanme, yo les digo cuál es, solamente el título, nada más, entrenamiento de modelos que siguen instrucciones con realimentación humana. Entonces, ellos lo que hicieron, en palabras pues sencillas, así muy sencillas, como una idea general, es primero, enseñarle a la red neuronal de ChatGPT, esa gigantesca red neuronal, con seres humanos lo que contestarían a un prompt dado. ¿De acuerdo? Entonces, para eso ponemos, por ejemplo, 40 personas y cogemos prompts de la base de datos de la red neuronal y estas 40 personas dirían, yo diría esto, yo escribiría esto, yo escribiría esto. Bueno, muy bien. Y vamos afinando la red neuronal. Pero al final, el grupo de OpenAI lo que hizo fue entrenar otra red neuronal con base en lo que los evaluadores humanos generalmente calificaban o lo que generalmente producían. Y con este segundo modelo neuronal, entrenar automáticamente la red neuronal como venía en la parte anterior. Y de esa manera, lo que hicieron en últimas fue ¿cómo decimos? Obtener el conocimiento sobre cómo funcionan los seres humanos, diciendo qué es lo que probablemente escribirían que tenga sentido para un prompt dado. Haciendo una analogía, piensen ustedes en la calificación en Juegos Olímpicos de gimnasia. Hay 10 jurados, o bueno, 5, bueno, un grupo de jurados, y hay una red neuronal que empieza a estudiar cómo califican esos jurados. Y entonces el día de mañana, para una nueva maniobra artística, ya no usamos los jurados, sino reemplazamos con la red neuronal. Si la red neuronal está bien entrenada, ya ha capturado cómo califican los jurados, pues seguramente darían una calificación muy similar a la que han dado a la que darían los jurados en vivo. Entonces, esto para mí es quizás la parte, científicamente hablando, pues digo, para alguien que está fuera de ese mundo de Machine Learning, algo maravilloso, porque es entrenar una red neuronal a partir del conocimiento que hemos aprendido sobre cómo califican los humanos en este contexto del texto. Y esto es lo que finalmente el doctor Stephen Wolfram menciona, por ejemplo, que hacia el 2019 ChatGPT producía texto so-so, así más o menos. Pero a partir de esta estrategia, pues las cosas cambiaron mucho. Y vamos a terminar, ya nos vamos al final, viendo cosas prácticas. Esta herramienta nos brinda un modelo de GPT-2, porque si no fuera GPT-2, es decir, ChatGPT-3 no alcanzaría en este computador que yo tengo, que es un computador sencillo pre-pandemia. Y vamos a ver algunos ejemplos sobre cómo funciona este ChatGPT-2. Por ejemplo, le doy la palabra, la cadena de entrada. ¿Cuál es el principal beneficio de practicar un deporte? Es que tú puedes ser más. Entonces vamos a ver qué obtenemos. Entonces dice productivo 9.6, activo 6.2, con confianza 5.2, involucrado 4.6, efectivo 4.2. Uno podría decir, no, la palabra que tiene que escoger ChatGPT es la más probable. Pues los científicos de ChatGPT, de OpenAI, han encontrado que la más probable produce texto sonso. La que produce texto más cálido, más humano, es lo que se llama temperatura 0.8. O sea, la que no es más probable, sino la que está más o menos en el 80% de ser la más probable. Pero así es como funciona. Este es un ChatGPT 2 disponible en matemática.
Por supuesto, si fuese un ChatGPT 3, no se reventaría esta máquina, pero de lejos. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Ya casi estamos terminando. ¿Qué ejemplo es? Ok, esta la puse. Bueno, todos los ejemplos los he escrito yo, son entradas mías. The main benefit es, bueno, listo. Otra. ¿Cuál es la principal habilidad que se requiere de los profesores? Entonces, bueno, enseñar, leer, entender, aprender, comunicar. Muy bien. Por ahora estamos solamente utilizando esto, el red neuronal, como si fuese una caja negra, como es nuestro deber, porque nosotros no somos científicos de machine learning. Bueno, pero entonces, si al resultado que me dio le agrego la palabra y esa la vuelvo una nueva entrada y la nueva palabra la vuelvo una nueva entrada y hago eso repetitivamente, empiezo a encontrar cosas como lo que vamos a ver a continuación. Entonces, fíjense que aquí dice al final, le damos la última entrada. The main benefit of practicing sport is that you can be more productive and more productive in the future. Eso ya tiene mucho más sentido. Se ha visto que el texto con temperatura 0 produce texto confuso y repetitivo, el 0.8 produce texto más cálido. Voy a saltarlo en aras del tiempo. Edgar, ¿cómo estamos de tiempo? Profe, ya tenemos que estar cerrando. Yo dije clase ahora a las 10, Fabio, ya. Vale, listo. Entonces, de esta manera se ha ido afinando el ChatGPT hasta que produzca un texto más coherente y más humano, por así decirlo. Otra cosa importante, con esto termino. Bueno, voy a terminar porque pues tenía más cositas aquí en la bolsa, pero como esto, yo como desde el punto de vista de teoría de la información lo veo como una fuente gigante estocástica. Cada vez que tú lo llamas con el mismo prompt, puede dar una salida diferente. Puede dar una salida diferente porque los pesos probabilísticos pueden cambiar. Nuevamente, es plausible desde el punto de vista estadístico, pero las salidas pueden ser diferentes. No siempre, entonces, para el mismo prompt vamos a obtener la misma salida. Bueno, y ayer estaba haciendo esta prueba, donde tengo mi ChatGPT por aquí. Bueno. Okay, le di gibberish de entrada, aquí. Le dije este texto en español, que es gibberish, que es el del texto que produje hace un momento arriba. Nada, este creo que es de frecuencias del español simple, y el lenguaje, el ChatGPT 4, bueno, para los que, bueno, ChatGPT 4, dice, el texto proporcionado parece ser una serie de palabras y frases inconexas o sin un tema o estructura clara. Intentaré proporcionar una interpretación posible de este pasaje. Bueno, y lo que él busca a toda costa es darnos texto que suene humano, ¿de acuerdo? Y termino con esto. Una crítica que yo he oído es que no me da precisión, sobre todo cuando se trata de hacer computación, tareas computacionales. Eso está siendo resuelto de manera fundamental de la siguiente manera. Permítanme, aquí está. Hay una herramienta de Wolfram Research que se llama Wolfram Alpha, que está disponible a través de Internet, en donde podemos hacer preguntas computacionales fuertemente matemáticas a través del texto, de texto. Podemos hacer preguntas textuales. ChatGPT ya sabemos que no está pensado para precisión, pero estos dos se están uniendo. Wolfram Alpha se va a volver, ya es un plugin de ChatGPT. ChatGPT le pregunta en texto a Wolfram Alpha acepta entrada textual, corre todos los algoritmos computacionales que tenga que correr y devuelve una respuesta precisa. Entonces, este tema de los plugins empieza a darle, digamos, corrección a ChatGPT en las cosas que por definición, digamos, es débil. Y al final, los ingenieros de OpenAI lo que hacen es cerrar al máximo el espacio, y con esto termino, el espacio dimensional. ¿Dónde está mi dibujo? El espacio dimensional. Cerrarlo, Diego, con esto termino, digamos, al máximo a lo que se pueda concentrar como de significado, y que sea significados que no pueda, pues que no sea ofensivo ni nada de eso, ¿no? Entonces ya aquí le pongo restricciones sobre todo el texto que puedo generar. Y lástima que el tiempo sea tan corto, pues termino allí, pero pues podríamos continuar en otra ocasión. Entonces, muchas gracias. Adelante, Edgar. Listo, Edgar. Bueno, muchas gracias, profesor Guerrero. Yo creo que ahí es una avalancha de información. Uno no se imagina todo lo que hay detrás de una herramienta como ChatGPT. Y bueno, usted nos ha dado
como un tour, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que hay en esta herramienta. Y bueno, yo creo que hemos escuchado dos presentaciones muy distintas, pero también que se complementan entre sí, de saber cómo usarla y cómo implementarla en nuestros espacios académicos, y cómo el ejercicio del profesor Diego nos mostró un poco cómo se puede usar esta herramienta que hoy está revolucionando todo dentro del espacio educativo. Y también el profesor Diego nos acaba de hacer un viaje al interior de la herramienta y qué hay detrás y cómo se produce esa cantidad de volumen de texto que es en últimas lo que nos arroja la herramienta. Muchas gracias a los dos por aceptar esta invitación. Voy a leer algunas de las preguntas, de las muchas preguntas que hay en este momento en el chat, y para que nos ayuden entonces a responderlas. No sé si el profesor Diego quiere agregar algo. Ok, sí, incluso en la hay una primera pregunta y que también tiene que ver con parte de lo que indiqué sobre el tema de plagio, trampa o estamos frente a algo nuevo. Mi recomendación, obviamente, no como experto del tema, pero sí en un país de ciegos, quizás el tuerto sabe mucho o ve más que los demás. En este momento, creo que la preocupación de nosotros como profesores no debe ser cómo detectamos si un texto o algo fue escrito o ayudado a elaborar con una herramienta de estas. Incluso ante una de las preguntas que decían que ya hay unas herramientas, yo le pregunté al mismo ChatGPT. Incluso es que muchas de las preguntas pueden ustedes también, como profesores y estudiantes curiosos, hacerle a ChatGPT. Le hice ahora la pregunta sobre las herramientas existentes. Yo igual ya traía información y los mismos estudiantes me demostraron que eso no es tan fácil y no vale la pena tratar de identificar eso. ChatGPT indica pues que los textos escritos que uno copia a otro lado, claro, eso ya hay muchas herramientas que te dicen que eso dónde está. Pero pensemos en lo siguiente, un texto, si yo en este momento, alguno de ustedes se pone a escribir sobre esta charla, hacer un análisis de la charla y publica ese texto, ninguna herramienta va a decir que ese texto ya está publicado por otro lado porque lo acaban de crear alguno de ustedes. Y si la herramienta dice eso, pues falló. Como estas, bien con la charla que nos acaba de presentar el profesor Fabio, ya estamos viendo esto cómo funciona. O sea, él genera, él no va y copia, genera. Por lo tanto, él está tratando de imitar la forma como nosotros escribimos y se acerca lo más que pueda a esa forma. Entonces, por lo tanto, esta herramienta va a generar un texto. Y entonces, en ese orden de ideas, si se está acercando al comportamiento humano, pues nos desgastaríamos ahora muchísimo tratando de desbordarnos a ver cómo identificar eso. Obviamente, los mismos expertos en inteligencia artificial pueden utilizar la misma inteligencia artificial para que vea ciertos patrones y con lo que mostró el profesor Fabio, pues podrán identificar patrones en el texto y digan, aquí se siguió este patrón, entonces por lo tanto podría llegar a... Y cuando el profesor Diego Echeverry, pensemos de que hoy aparece la herramienta maravillosa y me dice, podría llegar a ser este texto escrito por una herramienta o ayudado por una herramienta de inteligencia artificial, la pregunta es, ¿qué va a hacer usted, profesor? ¿Qué va a hacer? Les digo por experiencia propia, en el laboratorio, uno de mis estudiantes explicó todo lo que eran los factores de riesgo y que era un factor de riesgo eléctrico asociado a contacto indirecto. Y el muchacho estaba volando ahí en el laboratorio, muy tranquilito, ahí recostado en el puesto de trabajo. Y justamente ese fue un estudiante que utilizó la herramienta. Entonces la pregunta es, uno como profesor ahora, ¿qué va a juzgar? Si él utilizó la herramienta o si él la utilizó, aprendió bien el aula de clase y trae eso a la parte práctica. Digamos, obviamente yo estoy aquí poniendo esos ejemplos. Hay obviamente los contraejemplos. El profesor que dice, ve, yo le puse ese trabajo al estudiante, le dio los parámetros, ChatGPT lo hizo, yo le puse un 5 y el estudiante no aprendió. Entonces ahí ya yo devuelvo la pregunta, ¿cuál es la función de nosotros los profesores?
poner un trabajo escrito, que el estudiante vaya y lo resuelva, te lo traiga, usted lo califica y le traslada esa nota a registro académico. Entonces, si esa es la función, y justamente me refiero a un comentario que decían de las profesiones que van a desaparecer, claro que ya, de hecho, hay conferencias, acabo de ver un curso donde la primera parte, ese era un curso de la cooperación Penser, donde hablaban de cuáles eran los docentes que en este momento pueden estar en alerta de extinción. Hay 5. Ahí los invito a que hagan la consulta y averigüen. Pero estoy seguro que la gran mayoría de profesores de la universidad y de los que yo conozco no están en ese listado. Quizá estamos generando más pánico en eso que otra cosa. Y digamos, ahí me refiero a la otra pregunta o al otro comentario que había sobre la parte de las personas o las profesiones que podrían llegar a desaparecer, que ahí pusieron la primera, el docente. Entonces, digamos, me refiero a esas 2 preguntas en particular. Diego, No sé ¿puedo si meter la Fabio vio cucharada? alguna otra. Diego. Adelante, profesor Guerrero. Sí, miren, ya hablando como educador, hay cosas que definitivamente estas herramientas no pueden hacer por uno. Por ejemplo, uno es fijar los objetivos. O sea, es usted como ser humano, en el contexto que sea, si es un médico, un ingeniero, un abogado, lo que sea, quien pone los objetivos. O sea, es usted quien traza los objetivos y lo que quizás eso sí signifique para su vida, para su entorno. Eso ChatGPT no lo puede hacer. ¿De acuerdo? En esa parte es importante tener en cuenta, claro, eso es una herramienta. Número dos, ¿por qué nos demuestra ChatGPT? Que el texto en español tiene estructura, tiene aspectos de predictibilidad que esta red neuronal gigantesca los ha capturado bien y que siempre que haya espacio para la predictibilidad, ahí van a tener cabida este tipo de herramientas. Eso quiere decir que tareas repetitivas, o en inglés suele usarse la palabra mundano, pero en inglés, no en el significado, en el idioma inglés, allí van a tener excelente cabida estas herramientas. Donde quieran que ustedes pueda existir, donde quiera que veamos predictibilidad, estas herramientas capturan esa predictibilidad de una manera maravillosa. Entonces, tareas repetitivas, tareas, como se dice en inglés, mundano en inglés, ¿no? Mundane. Eso lo va a poder hacer muy bien este tipo de herramientas. Pero lo que no pueden hacer es fijar los objetivos. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo busco? Ahí nomás, Diego, no sé si hay otra pregunta. Sí, quisiera compartirles lo siguiente con relación y sobre todo algo que mencionaba Edgar de ese profesor del siglo XXI, ¿cierto? Yo diría que el profesor de hoy, porque justamente esta charla lo que más me motivó como al reto del profesor Fabio de venir tan temprano a hablar de estos temas, y digo tan temprano porque es que esto está recién salido al mercado, esta herramienta, es justamente reflexionar sobre nuestra labor docente. Miren, vean, al mismo ChatGPT ahora, mientras estábamos aquí, le indiqué que por favor me argumentara por qué ChatGPT no puede sustituir completamente 10 habilidades que él me había indicado que deberíamos de tener los profesores en principio para ejercer nuestra labor docente. Los invito a que hagan esa cuestión y vayan y contrasten esto con paper. Incluso ahí les acabo de enviar un link de la UNESCO, recién sacado, me lo envió anoche uno de mis egresados de doctorado que trabaja en todos estos temas, y ahí van a encontrar respuestas a esas inquietudes de cuáles son esas competencias. Aquí les menciono unas que me acaba de decir esta herramienta hablando con ella: análisis crítico y resolución de problemas complejos, comunicación efectiva con los estudiantes, pensamiento creativo e innovador, motivar a los estudiantes y ejercer liderazgo, adaptabilidad y flexibilidad ante situaciones cambiantes. Eso no lo puede hacer una herramienta de estas tan fácilmente. Empatía y comprensión de las necesidades y expectativas de los estudiantes. Eso jamás lo va a poder hacer, o por lo menos ahora hago la acotación porque de pronto los expertos de inteligencia
artificial me dirán, profesor Echeverry, en unas cuantas décadas ya las herramientas van a tener empatía y comprensión de esas necesidades de los estudiantes. Habilidad para fomentar el aprendizaje autónomo y la investigación independiente. Trabajo en equipo, manejo y gestión. Bueno, y la última, evaluación y mejora constante de la propia práctica docente. Miren que esto que me acaba de mencionar la herramienta aquí en línea y si uno lo analiza a fondo y dice, no, primero que todo no está diciendo nada nuevo, pero nos vamos es qué tan precisa es la respuesta. Y miren que lo último que pone de la parte de la evaluación de nuestra función como docente y de la actividad, pues es crítica, eso no nos lo va a hacer ChatGPT. Entonces, es importante tener estos elementos y sobre todo, yo lo que hoy veo es que tenemos que hacer es un uso responsable y ético, no solamente de esta herramienta, sino toda la avalancha que se viene en este momento de herramientas de inteligencia artificial. Esto apenas es un abrebocas y espero pues de que esta charla Diego, les genere esa inquietud. Diego, yo quisiera ya cerrando dar mi opinión sobre lo que significa el profesor del siglo XXI. Hay tres cosas que para mí ya empiezan a ser claras. Primero, uno debe aprender a preguntar. Segundo, uno debe aprender a preguntar las preguntas que valen la pena o identificar cuáles son las que valen la pena. Y tercero, ¿cuál es la estrategia intelectual para resolver un problema? Esa parte yo creo que todavía, pues creo yo, estas herramientas están lejos de alcanzarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la estrategia intelectual que voy a usar para resolver un problema? ¿Qué preguntas vale la pena hacerse para abordar la solución de ese problema? Y lo otro que es evidente es aprender a preguntar, ¿no? Eso ya se van a volver habilidades básicas de, como quien diría hace años, ¿no? Que introducción a la programación se dicta casi prácticamente en todos los programas de la universidad. Gracias. Entonces, Edgar, no sé si hay algunas otras preguntas por ahí que, como hay varias, no sé si hay alguna otra inquietud o cómo... Profe, yo creo que las ha contestado usted la gran mayoría de muchos comentarios. Por ejemplo, hay un comentario interesante sobre que hace Fernando Naranjo acerca, que está ahí en el chat, sobre la citación que él le pregunta a ChatGPT sobre cómo utilizar un texto que él genera y ChatGPT le contesta pues que le da unas indicaciones para la cita. Usted también puso en alguna de sus diapositivas una estudiante que cita y entonces en ese sentido también el uso de ChatGPT como un autor que puede ser citado dentro de un documento pues parece que es un camino también para usarlo. Es algo nuevo. Sí. Es algo nuevo, justamente, y por eso cuando ponen todo esto, yo les digo a los profesores, profes, estudiantes, estamos, obviamente la inteligencia artificial hay que hacer la aclaración, no es nueva, no es que haya aparecido en noviembre, ¿no? Pero de esta forma masiva y de uso generalizado, sí es nuevo, sí es nuevo. Diego, tú has tocado algo bien importante y es el momento en el que han surgido estas herramientas. Igual que Internet. Internet no surgió al finales de los 90s. Venía desde, siendo investigado, pues bueno, nos podemos remontar hacia el proyecto ARPANET, finales de los 60s. Pero lo que realmente disparó el uso de Internet fue la llegada del navegador, el concepto de los hiperenlaces. Yo creo que en este momento, por ejemplo, sin Internet nunca hubiéramos tenido ChatGPT, porque no habría habido acceso a esos millones, trillones quizás de texto para analizar. Ahora, aquí surgen otras preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa con el texto del cual se alimenta y se entrena la red neuronal? Bueno, ya esas son otras discusiones. Y quizás también para los que todavía están con nosotros, vamos a hacer otras reuniones breves, efectivas, cortas. Vamos a hablar de plugins, por ejemplo, una dedicada solamente al tema de plugins, ya un poquito más técnica. Otra podríamos hablar de invitar a todo el profesor que tenga algo para contar, que sea un uso deslumbrante de ChatGPT, ¿vale? Pero así, corto, conciso, breve. No sé si tenemos, Edgar, por favor, algún espacio para preguntas orales, pero que sean preguntas no editoriales, por favor, preguntas. Pues tenemos unos breves minutos, no sé si alguien quiera participar para darle acceso de micrófono. Por favor, preguntas no editoriales, gracias.
Listo, denme un momento. Por cierto, la imagen que tengo acá atrás de fondo la hice yo con una herramienta de inteligencia artificial dándole nomás unos cuantos parámetros. Espérenme un momento, yo les doy acceso a estas personas. Sí, ya tenemos 4 en cola, 5 manos alzadas. Perdón, un momento. ¿Cómo le...? Bueno, no sé. Pregunta, ¿usamos la tecnología o la tecnología nos usa? No, no, definitivamente no. Hombre, eh, en mi opinión, ¿no? No, la tecnología, el ser humano la ha ido aprovechando con la evolución constante, interminable del conocimiento, pero no, pues yo no diría que la tecnología nos usa. No, 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 al menos no, no lo vería de esa manera. Edgar, ¿estás allí? Y que ella lo haga. Sí, profe. De momento es que como también bloqueamos seguramente la charla para que no nos interrumpa, entonces estoy intentando la tecnología a veces. Okay. Bueno, mientras Edgar resuelve ese tema técnico, también decirles que está la herramienta BART de Google, que es como el equivalente a ChatGPT, que está muy buena y se puede personalizar también para las necesidades. Fíjese que al final el significado de lo que uno habla puede enmarcarse dentro de un contexto. Entonces, si usted, como dice el autor español Juan Manuel Serrat, ¿no? Cada loco con su tema. Si usted se mantiene hablando de música, se mantiene hablando de flores, se mantiene hablando de la inteligencia artificial, va cada vez a afinar más ese espacio vectorial del conocimiento alrededor de flores o alrededor de música o alrededor de algún área de la ingeniería, etcétera. Eso es posible y de hecho ya Bart le advierte a uno, de Google le advierte que puede hacer eso. Lo otro también es que un tip sencillo es asegúrense, si tienen duda en algún dato, pues googleenlo, simplemente googleenlo y verifiquen. Siempre conviene hacer doble checking, ¿verdad? De todo. Sí, claro. No, de hecho, la herramienta lo dice, ¿no? O sea, que hay que tener precauciones. Mire, vea, yo quiero, mientras resuelven lo de... No, ya creo que lo resolví, profe. Ya, a ver si las personas que están con la mano levantada, pues cuando les diga pueden activar el micrófono. Lida Elena, por favor, trata de activar el micrófono. Es banana, Ana, ratón, dado, Barth, con D. Adelante, Edgar. Lida Elena. Buenos días. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Gracias, Diego y Fabio, por la explicación. Quería preguntar con relación al análisis del lenguaje, si es la misma función de ChatGPT en su forma de funcionar aplica para los diferentes idiomas, porque igual uno le puede escribir en cualquier idioma, o depende del tipo de idioma también la precisión en las respuestas. Gracias. Fabio, yo leí sobre ese tema y lo que indican es que gran parte de la información, la data que le fue suministrada y el mismo entrenamiento, pues está en inglés. Entonces, en principio, pues ahí se tiene como en los equipos de medición, yo que pues doy mis cursos de medida, pues se tiene una mayor exactitud en la respuesta, digamos, si se utilizara el idioma inglés. Sin embargo, lo que se indica es, y lo que se ha visto es que en realidad, en cuanto a la exactitud, no es que te envíe para una respuesta totalmente hacia el otro lado o totalmente contraria solamente porque utilice inglés. Incluso yo he mezclado en las dos cosas y él detecta en qué momento me contesta una cosa en español, otra en inglés. Pero en principio no, en lo que yo he leído, no hay algo que diga que si es en idioma inglés o en otro idioma va a cambiar las reglas de juego. Incluso creo que permite como 100 o no me acuerdo cuántas, o sea, es multilengua. Diego, pero digamos a un nivel un poquito más fundamental, la respuesta es sí, puede aprender el lenguaje del que tú alimentes la red neuronal, cualquiera que sea el significado de ese lenguaje. Supongamos que todo el lenguaje, todo el texto con que se entrene uno de estos modelos fuese castellano puro.
¿cierto? Y fuese castellano como el que se habla en España. Él te iría a hablar casi como lo haría un ciudadano de España. Pero la respuesta es matemáticamente sí. Yo podría entrenar una red neuronal para que distinga gatos suramericanos y también para que distinga gatos asiáticos. Pero finalmente la forma en que aprende es por ejemplos, le dan ejemplos y él estima lo más probable, ya lo vimos. Luego, bueno, hay que decirle a las personas, bueno, pero es que estás diciendo locuras, es lo que se llama alucinaciones. Ahí es donde entran las personas y se enruta la herramienta para que produzca algo que tenga significado. Ustedes vieron que a ChatGPT 4 le di gibberish, le di texto loco en español y me produjo un texto completamente coherente en español. Es justamente porque una de las críticas que más se le ha hecho a estas herramientas es la de las alucinaciones. La respuesta es sí, profesora, contundentemente. Ahora mismo se ha entrenado con inglés y se tiene una capa de traducción, pero desde el punto de vista fundamental funcionaría igual. Muchas gracias. Profesor Henry Caicedo, puede activar el micrófono, tiene la palabra. Sí, buenos días para todos. Buenos días, profesor. Pues, todos los profes, muchísimas gracias por compartir su tiempo y su espacio para explicarnos esto. Yo tengo una pregunta y es que alguna vez hice un ejercicio de hacerle una pregunta en dos momentos distintos y me arrojó resultados aparentemente, pues me contestaba la pregunta, pero obviamente con diferentes palabras, en órdenes y tal, pero me las contestaba. Entonces, eso me daba a mí a pensar de que, digamos, si yo como profesor voy a evaluar estudiantes, me va a quedar muy difícil saber cuándo una cosa, si los dos o todos han hecho el trabajo con GPT. ¿Hay alguna herramienta que me ayude a detectar eso? Porque ahorita escuché que había algunas para detectar plagios, pero también ya hay alguna manera de detectar esa posibilidad, esa anomalía que se nos va a presentar ahora, donde la gente va a hacer la tarea y no vamos a poder detectar fácilmente con GPT quién la hizo y quién no la hizo. Bueno, vamos por partes, profe. Estadísticamente tiene que ser igual a nuestro lenguaje. No hay alternativa. Si no sigue las reglas estadísticas de nuestro idioma, no podríamos llegar a tener algo como lo que comúnmente entendemos como español entendible. Por lo tanto, por allí llegó por allí un análisis basado por ejemplo, en entropía, lo veo muy difícil. He leído, profe, que se está trabajando en herramientas para poder detectar ese tipo de escenarios como los que usted menciona, pero yo iría más allá y solamente como una opinión, no puedo decir que sea una respuesta definitiva, pero es solamente una opinión. Si lo que usted evalúa se basa en eso, probablemente yo ajustaría un poquito mi metodología. O sea, yo ajustaría mi metodología para que ya no fuese tanto eso, porque va a ser muy fácil por lo menos camuflarse como alguien que hable español, profe. A no ser que usted les pida, bueno, háblenme con estilo, pero no, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil detectar ese tipo de escenarios. Pero yo más bien calibraría mi metodología. O sea, si yo lo que estoy haciendo es pidiendo ensayos, cosas de ese estilo, yo afinaría un poco mi metodología. Y si ustedes estuvieron atentos, yo dije cosas que son rutinarias, que son comúnmente repetitivas. Ahí es donde estas herramientas se lucen, profe. Ahí es donde se lucen. Entonces, tenemos que ajustar. Ahí ameritaría una calibración de la metodología. Porque si no, está usted luchando contra la corriente. Es más creativo, yo complementaría ahí, profesor, y para muchos profesores o los mismos estudiantes, porque es que los estudiantes van un paso más adelante. Incluso ellos ya saben que hay algunas herramientas que medio pueden decir eso y ellos ya saben cómo parafrasear, cómo organizar ciertas cosas para que eso, incluso ya hay herramientas que hacen eso. Entonces yo pienso que ese profesor actual y esos estudiantes actuales deben de cambiar ciertos patrones de comportamiento. Entonces creo que es más creativo como nosotros, de parte de nosotros los profesores, pensar en nuevas formas o adaptar las formas de evaluación, de dictar una clase, de interactuar con los estudiantes, que preocuparnos ahora por mirar cómo detectar material elaborado por inteligencia artificial. Creo que sería
desde mi punto de vista, un desgaste innecesario. Quiero referirme a algo que dice Gloria Amparo Rodríguez. Efectivamente, la inteligencia artificial no es una persona, y ahí entra un gran campo de discusión y análisis sobre cuando uno cita ChatGPT, pues básicamente no estarías citando una persona, sino la fuente. Lo saqué utilizando esta herramienta y digamos que el estudiante que a mí me puso eso y me dio el link, pues básicamente me está diciendo, mire, usted me pidió el significado de esto, yo le estoy arrojando esto, él me dijo, yo lo verifiqué, me parece bien, entonces por eso le puse que lo saqué haciendo el uso de ChatGPT. Pero efectivamente no es una persona, y ahí hay un gran tema de discusión actualmente sobre esa parte. Diego, mis 3 tips pedagógicos. 3 tips pedagógicos. 1, estrategia intelectual para resolver un problema. 2, identificar las preguntas esenciales de un problema, las preguntas que son valiosas, las preguntas que me enfocan sobre la esencia del problema. Y 3, obviamente, aprender a usar estas herramientas, aprender a preguntar, ¿no? Aprender a sacarle lo mejor a estas herramientas. Esos son mis 3 tips pedagógicos. Y yo le agrego el otro, Fabio, que incluso en el documento que les acabo de enviar por ahí por el chat de la UNESCO, que digamos es el manejo ético y la parte del manejo responsable de estas herramientas. Mire, con los estudiantes yo hice un debate al respecto, y ahí salió el ejemplo: un cuchillo es una herramienta, claro, nos ha facilitado la vida, claro, todos los días nos la facilita para podernos alimentar. ¿En qué contexto el cuchillo quizás ya no lo percibimos como esa herramienta aliada para alimentarnos? Y ahí aparece en otros contextos. Y ahí viene la pregunta: entonces el cuchillo es el villano, es el héroe. Y básicamente la respuesta es que el cuchillo no tiene conciencia, el cuchillo no es un ser humano, el cuchillo es una herramienta. Quienes utilizan esa herramienta para bien o para mal o para hacer daño somos nosotros los seres humanos. Y aquí que también hay muchos estudiantes, yo a mis estudiantes siempre en las clases, yo creo que a veces, no rayo de canción porque a ellos hasta les gusta que uno les esté aconsejando, es el tema del comportamiento ético y la parte de responsabilidad en el uso de estas herramientas, y en términos generales de su desempeño como estudiante y futuros profesionales. Al mismo ChatGPT le preguntaba yo lo de copiar, pegar, cosas de estas, y en una respuesta, porque él no tiene corazón ni se preocupa si yo me siento mal o algo, me contestó que ya era un problema de la institución que no incentivara los valores, los principios, la ética y la responsabilidad en sus estudiantes, pero que también entendía que habían estudiantes que llegaban sin esos valores. Entonces, que me recomendaba que hiciésemos esfuerzos en nuestra institución por ir en ese camino, más que por estar pensando si una herramienta es adecuada o inadecuada. Hay una pregunta más del profesor Luis Javier Echeverry. Ya con esta pregunta, pues, damos por terminada esta charla. Profesor Luis Javier, adelante, puede activar el micrófono. Buenos días. Muy buenos días, profesor Luis Javier, aquí lo vemos. Bien, para los que no me conocen, soy profesor jubilado, recién jubilado. Desde septiembre del año pasado me jubilé de la Escuela de Arquitectura en la Facultad de Artes. Pues como ya se acabó el tiempo, voy a tener que ser muy corto en lo que quería comentarles aquí, y agradezco pues las excelentes exposiciones de los profesores Echeverry y Guerrero. Y es que pues yo quisiera recomendar que el tema de los derechos de autor fuera tratado más adelante en otros espacios, porque me parece crítico. Como profesor jubilado, pues ustedes saben, todos los jubilados empezamos a desempolvar cosas que se nos han quedado sin terminar, inconclusas, producciones intelectuales, paper, etcétera. Y bueno, yo encontré en el GTP, encontré una herramienta maravillosa para desenredarme en muchas cosas que estaba muy enredado, temas sobre todo de estética que tienen relación con las matemáticas y no sé qué, y ahí estaba un montón patinando. Yo lo que quiero comunicarles es que a medida que yo empecé a hacerle preguntas al chat y se me empezaron a desenredar ciertas cosas, ese chat
¿no? Esa máquina o ese ser cibernético y este individuo a entrar como en una relación que yo empecé a notar que ese otro que me estaba hablando era yo mismo, pero era un yo mismo potenciado, un yo mismo más educado, más informado, más culto, digámoslo, como dicen hoy en día, pues más dateado. Y eso para mí fue muy, muy importante. Y me empezó a entrar la pregunta si como quedaban muchos de esos textos revueltos con las preguntas que yo hacía, yo podría utilizar esos textos sin ninguna inconveniente desde el punto de vista de la producción, de los derechos de autor, o que mañana yo produzca un artículo y ese artículo sea pasado por una de esas, si es pirata o no, pues porque yo qué voy a saber de dónde está GPT sacando esa información, y muy probable que muchas de esas frases que me coloque allí el GPT sean frases textuales tomadas de digamos, cantidad de fuentes, pues, de Wikipedia, de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, de la Enciclopedia Británica, bueno, yo no sé, tantas cosas, tantos bancos de datos que hay. Entonces, pues sí, tengo en este momento esa gran inquietud, hasta dónde yo no le puedo dar larga, digamos, a lo que me ofrece GPT para utilizarlo y canalizarlo en mi propio trabajo, porque la verdad es que sí me lo dinamiza bastante, de una manera que, digamos, yo no tenía ni la habilidad ni el conocimiento para hacerlo anteriormente. Entonces, pues nada, esa era como la inquietud, y nuevamente, pues, felicitarlos y solicitarles que este tema, aunque ya también en el chat han colocado algunas contribuciones, sea tocado más adelante en otro espacio. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Sí, efectivamente, creo que ya en el tiempo que nos queda hoy no tendríamos cómo discutir el tema, pero sí sería interesante poder hacer una actividad académica al respecto en otro espacio. Sí, muchas gracias, profesor. Diego, yo me quiero despedir primero dándole las gracias a todos. Era una charla informal, pues naturalmente solamente es un intercambio de ideas. Esto es algo que ya ha permeado nuestra vida y con lo que debemos empezar a familiarizarnos. Tendremos oportunidad de hacer otras charlas, por ejemplo, como las de los plugins, la de los usos deslumbrantes de ChatGPT, derechos de autor, ética. Entonces, atentos a la DINTEP, porque pues ha sido la oficina de la institución que nos ha abierto las puertas. Muchas gracias de mi parte, muy amable. Oye, luego dicho, quedamos con más trabajo todos aquí. No, y a ustedes muchísimas gracias. Esta es también su casa, hacemos parte de la universidad y pues estamos aquí también precisamente para esto. Y yo creo que es un tema muy pertinente que tiene mucha relación con lo que hacemos y en nuestro quehacer como dependencia en la universidad. Gracias. Atendemos quejas y reclamos fabio.guerrero@correunivalle.edu.co y Diego Echeverry. De hecho, ya estoy recibiendo invitaciones también a nuestros medios, entonces por ahí les estaré consultando si podrían conceder una entrevista para un programa de la universidad. Total. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Aquí, esa es nuestra razón de ser, buscar problemas. Muchas gracias a todas las personas. Un abrazo a todos. Muchas gracias por conectarse. Este espacio fue producido por la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual de la Universidad del Valle, y obviamente vamos a seguir hablando de este tema. Ya tuvimos un encuentro pasado sobre inteligencia artificial. Ahora esta charla es sobre ChatGPT y muy seguramente vamos a tener otras charlas más porque el tema nos interesa muchísimo. Entonces, que estén muy bien. Muchas gracias por asistir y nos vemos en una próxima oportunidad. Okay, gracias. Un abrazo a todos. Voy a parar la grabación en este momento. Hasta pronto. Luego, chao.